Todos tenemos un tío loco o conocemos al hijo de alguien especial. Ese que va a un colegio distinto o que no estudió. Que será un niño siempre, que nunca logró casarse o que jamás tendrá hijos. Ese que se suicidó y del que nunca hablamos. Bueno, pues lo primero es que no son especiales ni locos. Son personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Y en Colombia venimos ignorando sus derechos sistemáticamente por demasiado tiempo. Por ejemplo, entre 2009 y 2011 se esterilizaron a más de 600 personas con discapacidad intelectual sin su consentimiento. Imagínense, nunca podrán tener hijos por cuenta de nuestra ignorancia. Por pensar que con esto les estamos ayudando, terminamos abriéndole la puerta a todo tipo de horrores. Esto tiene que cambiar. Frutos del Parche es una línea de negocio de una organización solidaria y cooperativa que se llama COPMENTE. COPMENTE es una cooperativa de jóvenes emprendedores con discapacidad intelectual que se crea más o menos en noviembre del 2013 a raíz de la falta de oportunidades que tienen estos jóvenes en el mercado laboral tradicional. Digamos que esto se remonta hace 11 años, ya que un grupo de familias que tienen hijos con discapacidad que terminaban en ese momento el colegio en el 2009 se reunieron pues para ver qué hacían con sus hijos, ya que sobre todo en Colombia no tienen las personas con discapacidad intelectual todavía oportunidades para acceder a la educación universitaria. Entonces este grupo de familias se reunió, nosotros tenemos una alianza súper importante con la Universidad del Rosario desde el 2009, con la Universidad del Rosario se trabaja en alianza para hacer un programa de transición a la vida adulta que acompaña a estos jóvenes en esa transición de cuando salen del colegio, se supondría que tienen que estudiar una carrera universitaria, como digamos el ciclo normal de la vida, pero pues estos chicos no tienen esa oportunidad. Entonces, gracias a la alianza que tenemos con la Universidad del Rosario, lo que logramos es que hace 10 años tenemos un programa de transición a la vida adulta con ellos, en donde trabajamos alrededor de la calidad de vida de los jóvenes y alrededor de 8 dimensiones de calidad de vida. Digamos que los acompañamos en ese transitar, no solamente a ellos, sino a las familias. Este programa tenía una duración más o menos de 4 o 5 años, y cuando se acabó, digamos, cuando llegó pues esa primera graduación, esa primera promoción, volvimos a pensar entonces ahora qué vamos a hacer con los jóvenes después de haber digamos, explorado varias alternativas de empleo con apoyo en empresas regulares. Finalmente tampoco es tan fácil que estos chicos encuentren trabajo en empresas regulares y digamos que nos pusimos a averiguar cuál era la mejor manera para crear empresa, pero una empresa solidaria que se alineara pues con los valores con los que nosotros trabajamos con los jóvenes, y vimos desde la economía solidaria la mejor opción para crear empresa. Entonces en el 2013 decidimos constituirnos como una organización cooperativa que desde la multiactividad nos diera la opción de poder crear varias líneas de negocio en donde los jóvenes, de acuerdo a la diversidad de sus habilidades, se pudieran, digamos, vincular de alguna manera productiva a estas líneas de negocio de la cooperativa. Me gusta estar aquí porque me siento útil y porque siento que esto es como un trabajo que tenemos mucha responsabilidad, con mucho cariño. Nosotros lo hacemos con mucho amor para la otra gente, para que nos guste la foto.